de la sesión. Buenas noches a todos. Bueno, a los que van a ver la grabación, buenas noches. Vamos a ver la resolución del caso. Ya Nora Patricia nos contó cómo lo resolvieron ellos en su equipo. ¿Alguien más quiere platicar? ¿Alguien más quiere contarnos cómo lo resolvieron en su equipo? Las preguntas, a ver, las preguntas eran muy claras. Eran eh, sobre todo qué tipo de eh, estructura organizacional habrían ustedes implementado de haber estado en los zapatos de la dirección de Moderna, ¿no? Entonces, déjenme compartirles la pantalla para que lo veamos. Listo. Eh, Siempre es más fácil emitir una opinión sobre decisiones con el diario de mañana, ¿no? No, a ver, claro, era evidente que ¿no? Este director técnico se equivocó. Si no hubiera metido a esta persona, no le hubieran ganado el. Claro, ¿no? En mi caso, yo no veo fútbol, pero sí veo la Fórmula 1 y la estrategia es base. Claro, el vehículo tiene que ser rápido, pero la estrategia es un tema eh, básico. Y claro, cuando uno ve ya después de haber visto el resultado de la carrera, dices, se equivocaron, ¿cómo lo metieron a pits en ese momento? Tenía que haber aguantado un par de vueltas más porque todavía tenía llantas suficientes. Pues sí, con el diario de mañana, claro, ¿no? Y en el caso de Moderna, pues es lo mismo. Tenemos el diario del día de mañana, más bien pues podemos ver lo que ellos hicieron en realidad y tenemos los resultados. Pero, bueno, también los resultados son interesantes. Entonces, ¿qué es lo que toca? Que estamos en semana 7, el estudio de trabajo del caso y vamos a resolverlo y presentar conclusiones, ¿ok? Entonces, quiero recordarles que esta es una orientación, no son soluciones únicas. Esto pudo haber ocurrido de manera muy diferente en cada uno de sus entornos, en cada uno de sus países, en cada una de con cada una de sus percepciones y por lo tanto sus equipos. Entonces, esto pudo haber sido muy diferente, ¿ok? Pero lo que yo evaluaré en cuanto revise ya sus entregas será que estén debidamente justificados y razonados, ¿sí? Y ya se los había comentado o lo debieron ver en la grabación de alguna sesión anterior. Lo que yo voy a revisar en sus trabajos, tanto en las entregas como en las, bueno, en sus evaluaciones, es no tanto la calidad de su respuesta en el sentido de si con eso convertías a tu empresa en la número uno del mundo, sino sobre todo que ustedes utilicen las herramientas propias de un profesional de los negocios para poder eh, emitir una recomendación, ¿correcto? Dicho eso, veamos. ¿Cómo habrían hecho ustedes la ¿qué enfoque habrían utilizado para Moderna? ¿Un enfoque único, un enfoque híbrido, un enfoque eh, independiente o dentro de la compañía? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ahora que lo pienso, tengo esta. Vamos a usar la encuesta. ¿Qué enfoque usaron ustedes? Mm,
vamos a hacer esto. Se los voy a poner en una encuesta anónima para que no les dé eh, pena y se animen a, eh, ok, Ya han ido, entonces, ya han ido diciendo por el chat, profe. es que ese no lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Híbrido, híbrido con unidad de coordinación centralizada y ejecución integrada, híbrido. Nadie lo hubiera integrado como parte de la empresa. Jóvenes, jóvenes, ¿qué vamos a hacer con ustedes? No es cierto, es la solución correcta. ¿Por qué? Porque un modelo híbrido preserva la ventaja competitiva de la plataforma sin sacrificar la agilidad. ¿A qué se refieren estas dos? Mientras más grande sea una empresa, menos ágil es inherente al tamaño. No hay forma, vaya, no, la empresa más ágil del mundo, cuando va creciendo, se va volviendo menos ágil. ¿Por qué? Porque ahora tiene que eh, conciliar diversos intereses de diversos departamentos que originalmente no tendrían disponibles que no tendrían la necesidad de conciliar, perdón, no disponibles, sino que no tendrían la necesidad de conciliar. Entonces, mientras más personas, mientras más intereses, mientras más departamentos estén involucrados en la empresa, más lenta se vuelve. Y Moderna no es una empresa pequeña. Entonces, Moderna necesitaba, de todas maneras, eh, separar un poco su programa COVID y entonces mantener la agilidad que necesitaban frente a pandemia, ¿no? Pero para mantener la agilidad, el problema es que si se iban hacia un sistema independiente, no iban a tener acceso, o por lo menos no tan fácil, a la plataforma de ARN mensajero. Esta no es una tecnología que se haya desarrollado solo para COVID, se desarrolló, vaya, la tiene Moderna, es su tecnología, ¿no? Y entonces todo el diseño, los algoritmos, el data lake, no lo hubieran tenido, lo hubieran perdido o les hubiera costado mucho más trabajo y hubiera sido mucho más lento de trabajar con toda esta información que ya tienen de haber utilizado una plataforma completamente separada, ¿no? Además, la arquitectura digital, los sistemas de datos compartidos, además los estándares de desarrollo y fabricación clínica, incluso la propia fábrica de Norwood, si se hubieran separado, habrían tenido que utilizar un esquema mucho más diferente, mucho más, sobre todo más lento. Pero tampoco el hecho de que fuera eh, haberlo hecho completamente integrado, lo que habría pasado es que no hubieran tenido un equipo dedicado, que su capacidad de decisión hubiera sido más lenta y que la prioridad en la planeación de capacidad no habría estado muy clara. Pues porque habría tenido que hacer fila con todas las demás líneas de trabajo. Denme un segundo. Ya se me está secando la boca. Perdón, esto de hablar y hablar y hablar, no está tan fácil a veces. Entonces, no irse a todo integrado, porque si nos hubiéramos ido a todo integrado, más bien si ellos se hubieran ido a todo integrado, tienen riesgo de que colapsaran las prioridades y cuellos de botella, porque hay que pedir permiso, hay que mandar a gerencia para que nos autoricen el uso de la planta, hay que mandar a gerencia para que nos autoricen el convenio con el socio estratégico, y eso se convierte en un problema. Pero si hubieran hecho una unidad separada, la unidad separada contradice el modelo de empresa integrada. Y entonces habría creado silos de información y de poder, cotos de poder, similares a los de las grandes farmacéuticas, a los de Big Pharma. Que Moderna no es Big Pharma, pero tampoco es pequeña. ¿Vale?
Entonces, ¿cómo impacta esto? Pues es que Moderna gestiona más de 23 programas. Si se hubieran volteado a ver todo hacia COVID, hubieran alentado todo el proceso de los otros programas. Y eso implicaría unos 2 o 3 años de detener. Y entonces el efecto pandemia se habría notado muchísimo en todas las otras líneas, ¿no? Y al hacerlo como una unidad semi separada, como un modelo no independiente, pero sí por ahí con bastante independencia, por la propia premura e importancia de la, de la situación, pues bueno, se les permite ser lo suficientemente más ágiles. Entonces, se protegieron ambos frentes al hacer un núcleo integrado, pero híbridos, con una estructura propia. En el caso de la planta de Norwood, que es una planta digitalizada o digital, eh, es muy interesante porque Norwood funcionaba como hub de desarrollo y de fabricación clínica. Entonces, se reserva un porcentaje de capacidad, no todo Norwood se usa, se sigue trabajando en otras cosas, pero cada lote de COVID, cada iteración, cada vez que se hace algo con respecto a la vacuna, la línea COVID, pues todos crecen, todos ganan, ¿no? Una pregunta, saben qué es esto, el Data Lake? Sí, profesor. ¿Qué es? Cuéntenos. Yo sí sé qué es Data Lake, pero cuéntenos. El Data Lake es el lago de datos donde se estructura y se organiza pues, toda la información de las empresas de conformidad con el gobierno de datos que se tengan, ¿no? Muy bien. Sí, más o menos. Lo que ocurre con un data lake es que no suele estar estructurado. Es el punto que hay que marcar por ahí, anotar. Eh, Normalmente todas las empresas, y nosotros en el momento en el que empezamos a trabajar con datos, los organizamos en forma de tablas. Y lo hacemos muchas veces, nuestras bases de datos son tablas de Excel, ¿no? Pero siempre son tablas, son organizadas, tienen un título, cada columna me muestra un dato en particular y de esta forma yo puedo, de un vistazo, ver qué información es la que tengo guardada. En un data lake esto no ocurre como en una base de datos relacional, porque el data lake almacena no solo información formal, no solo información eh, estructurada, que se le llama, que es cuando está en forma estructurada, con una estructura de tabla, sino que también puede almacenar información como, por ejemplo, un tweet, un video, una imagen, una publicación de Instagram, una publicación de threads, un correo electrónico, que en muchos casos no los podemos establecer en una tabla tal cual, sino que pues sí se almacenan con ciertos eh, tags o ciertas etiquetas de información para poderlas encontrar y para poderlos utilizar, pero no se almacenan tal cual en tablas. Por eso se les llama data lakes, porque digamos que todo va a caer ahí desde los diferentes arroyos de información. Y cuando se necesita usar, se puede utilizar, pero no necesariamente suele no estar estructurada en forma de tablas, sino más bien en forma, no en forma, sino pues ahí está, guardada, ¿no? Entonces se almacena de formas diversas. A eso se refieren los data lakes. Pero lo que ocurre también con los data lakes es que, por ejemplo, los estudios, en el caso Moderna, los estudios preclínicos, los estudios clínicos, no solo los de este programa, sino los de todos los programas, o las opiniones que en ocasiones emiten los usuarios, o un mensaje de recomendación de un médico puesto en un X o en un tweet, o un video y así se van almacenando también en estos data lake y de ahí se puede obtener muchas veces información muy valiosa. Entonces, ambos, tanto Norwood, que es una planta muy digitalizada, como los data lakes que tienen eh, Moderna con toda su información,
era muy importante que todo el proyecto COVID no quedara fuera de eso, pero necesitaba la agilidad de ser un ente relativamente independiente, con una estructura propia, ¿no? Entonces, por eso la configuración organizativa, que era su pregunta número uno, era un modelo híbrido. De esta pregunta, ¿tienen algún otro comentario, algún punto, algo que quieran aportar adicional? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, el siguiente paso es, eh, no es nada más decir, ah, pues sí lo propongo y listo, ¿no? Sino que se requieren algunos cambios en los flujos de trabajo, en la gobernanza y en la asignación de recursos. Entonces, los elementos claves son estos, ¿vale? Ustedes debieron, en mayor o menor medida, tener esto en cuenta. Uno, la gobernanza COVID debió ser específica. Debieron sugerir o establecer que hubiera perdón, un war room o un comité COVID, sobre todo con esto, que a mí esta es para mí esta es la palabra clave: autoridad sobre prioridades de capacidad, inversiones, acuerdos con socios, etcétera. Que reportan directo, sí, para agilizar decisiones críticas, pero que tienen la autoridad sobre las prioridades. Es decir, ellos podían de forma interna decidir en dónde se asigna capacidad, en dónde se asignan recursos, etcétera. Y eso te da la flexibilidad, la agilidad de una empresa pequeña, aunque seas parte de una empresa muy grande, como es caso moderno, ¿no? Segundo, para planear la capacidad formal, es decir, ya, acuérdense que no estamos hablando del proyecto COVID, sino de la operación COVID, era muy necesario tener reglas explícitas, ¿sale? Y estas reglas incluían cuánto puedes usar, el porcentaje máximo de capacidad de Norwood, de manera que la planeación integrada pudiera tomar en cuenta tanto el COVID, el producto COVID, como el pipeline completo de las otras líneas de negocio de Moderna, ¿no? Entonces, era importante tomar en cuenta la planeación de la capacidad formal. También era importante tomar en cuenta los flujos de datos que fueran unificados, de manera que el proyecto, no el proyecto, sino que la línea COVID utilice los mismos sistemas digitales, los mismos data lake, los mismos estándares que todos los demás programas, porque así los aprendizajes se integran al aprendizaje global de la compañía. Si no, se hubiera convertido en un silo de información que nunca comparte, ¿no? Por eso era importante que fuera parte de la compañía. Y en el caso de la planta o del socio Lonza, que tiene sus líneas dedicadas, con eso ellos podían escalar la capacidad de COVID. No, porque al final de cuentas Norwood pues también tiene una capacidad limitada, eh, por muy grande que sea, pero la demanda por la solución COVID era muy alta en ese momento. Entonces se requirieron eh, utilizar Alonso como una extensión de capacidad, pero además, también esto es muy interesante porque si los procesos de transferencia tecnológica son reutilizables en otros productos, entonces Lonza sigue siendo un socio muy importante, muy valioso para el siguiente paso, para el siguiente producto o para el siguiente bloque de productos, ¿no? Entonces, esto te da dos ventajas operativas, te da un equilibrio entre el foco sobre COVID, pero las sinergias de toda la planta, de toda la compañía, porque la compañía tiene mucho valor en sus conocimientos, en sus procesos, en su tecnología, en su información. Y también la reutilización de capacidades, porque, porque todas las inversiones que se hacen en Norwood y en Lonza permiten después aprovechar futuros productos, como las vacunas respiratorias, como inmunología, como oncología, etcétera, ¿no? Pero también tiene riesgos. Entonces, los riesgos eran que se pudiera convertir en un semicilo,
porque conforme este organismo o este ente COVID empiece a desarrollar prácticas propias, que empiece a desarrollar sistemas paralelos, podría convertirse en un silo y podría separarse, o sea, convertirse en una unidad separada. Entonces hay que ser muy fino con la gestión organizativa y para eso se da la gobernanza, los comités, etcétera. Y también podría haber sido, el riesgo estaba en una sobrecarga de recursos, donde todo el departamento, toda la división COVID pudiera absorber talento clave y capacidad de Norwood, pero así como tomarla toda, ¿no? Entonces, si no hubieran tenido cupos protegidos, se podía generar una desmotivación en las otras líneas, en los equipos que no son COVID, y sobre todo una pérdida de oportunidades estratégicas. Y si una persona que podría haber elegido un medicamento de Moderna no para COVID, sino para enfermedades respiratorias, para oncología, para inmunología, y no estuvo disponible, lo que va a hacer la persona es buscar la siguiente medicina en el siguiente laboratorio, el siguiente medicamento, y normalmente se va a casar con ello. Y entonces toda esta gente se pierde el cliente. Entonces, perder las oportunidades estratégicas en el área farmacéutica es gravísimo, es muy importante, ¿no? Em, los data lakes para encontrar patrones ocultos, correcto. Eh, Entonces, ¿cómo es el diagrama del proceso de negocio de Moderna? El diagrama del proceso de negocio que ustedes encontraron debió ser eh, algo similar a esto que vemos ahora. Eh, lo primero es identificar la nueva oportunidad, las nuevas oportunidades para las terapias de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque este desarrollo de ARN mensajero, que ya lo tenían, pero al destapar, al utilizarlo a nivel masivo para COVID, pues ahora, ¿qué hago con toda esta capacidad? Pues bueno, se necesita identificar nuevas oportunidades que no sean COVID. ¿Y quién está encargado de esto? Pues el equipo científico y el equipo de negocio, ¿no? Eh, como por ejemplo, pues esta medicina para la gestión de diabetes o para el control de diabetes, que es Ozempic, y en algún momento nos damos cuenta, bueno, se da cuenta la gente que el Ozempic provoca pérdida de peso por diversas, por diversas interacciones que tiene, y entonces ocurre que Ozempic se compra como Para una, adelgazar. exactamente. Completamente. Y entonces, como se empieza a comprar para adelgazar, resulta que tiene mucho más éxito Ozempic para adelgazar que para gestionar diabetes. Bueno, ¿quién descubrió esta oportunidad de negocio? Pues muy probablemente un equipo de investigación y desarrollo, como en este caso la tecnología ARN mensajero, lo que el mismo equipo de investigación y desarrollo identifica las oportunidades. Para esto, la dirección define si encaja con la plataforma y si encaja con las prioridades de portafolio. Y entonces decide el comité de portafolio si vamos a seguir adelante con esta oportunidad de negocio o si, pues no, se manda a la papelera, se manda al basurero, ¿no? Sí, claro que si vamos a seguirlo, que esto ya lo decidió la comisión, regresamos al Departamento de Ciencia o de Investigación y Desarrollo y utilizando las librerías de datos, los algoritmos, las plataformas digitales, los data lakes, etcétera, se diseña y se optimiza la secuencia que puede incluir las simulaciones, predicción de inmunogenicidad, etcétera, para saber si vamos o cómo vamos a trabajar con esta oportunidad de target, ¿no? Y esto lo hacen los equipos de desarrollo. Hecho eso, ya operaciones en Norwood empieza a generar los lotes que se requieren para los estudios preclínicos y empieza a generar los procesos y los patrones de optimización de operación del día a día. Cuando esto se completa, otra vez los comités
deciden, evalúan si los resultados preclínicos son suficientes, si no, se manda de nuevo a la basura. Pero si sí son, entonces se diseña el proceso, ya el proceso en tamaño a escala de producción, y se fabrican los lotes clínicos para que se generen entre operaciones y Norwood y el área clínica de Norwood se hagan los análisis clínicos, ya la experimentación clínica real. Si los resultados son clínicos, si los resultados clínicos son correctos, perdónenme, y es viable escalar, entonces de nuevo en la planta de Norwood ya se establece el plan de escalado y estrategia industrial para que si la gente de la dirección de operaciones decide que se escala de forma interna o con socios externos, entonces ya se establece. Si solo se va a generar de forma interna, entonces Norwood, la planta de Norwood, más las otras plantas propias, se desarrollan los primeros lotes comerciales. Y ya de ahí se generan los datos de proceso, los datos históricos, los datos sistemas para asegurar que la transferencia de tecnología se da correctamente, si es que de verdad se va. Si no, perdón, esto sí solo lo hacemos interno. Si sí vamos a utilizar socios externos, entonces lo que se hace es se elige al socio, se transfiere la tecnología, si es que no ya está transferida, y se empieza también a generar la producción de los primeros lotes comerciales. Más o menos así es como se debió o se debería ver el diagrama de proceso de negocio de todo del negocio de ARN mensajero en su entrega. Más o menos así es como ustedes lo encontraron. Sí, señor. Perfecto, vamos bien entonces, no estamos tan perdidos. Hay esperanza todavía en la humanidad. Solamente que eso no lo podemos desarrollar, profe, en el examen final de caso, porque si no, entonces no nos da el tiempo. Hacer No, todo son otras cosas, el cuadro son es otras cosas. o sea, nos demandó mucho tiempo. Pero sí, sí, yo creo que sí, así lo tenemos todos. Bueno, con la práctica también les va a salir más fácil. Bien, ¿qué hace diferente a Moderna? Que era la pregunta 3 y era lo que ustedes tenían que presentar en el video, ¿no? En el video tenían que haber presentado 6 ideas clave. 6. La primera es que Moderna es una empresa plataforma, que no monta una cadena distinta para cada fármaco, sino que hace una única plataforma. Y esto es interesante porque comparten lógica, comparten capacidades y las hace a Moderna muy ágil, hace a Moderna que muy fácil se pueda reconfigurar o que pueda generar nuevas soluciones de negocio. De hecho, Moderna desarrolló la plataforma ARN mensajero para la vacuna de COVID en tiempo récord, muy rápido. Y además era una plataforma muy interesante. Entonces, bueno, esa era una de las primeras ideas clave que se requerían eh, para poder hacer esto. Segunda, la fabricación y la investigación y desarrollo en Norwood están integrados, que también te permite, desde que estás generando la idea o el proceso, lo vas desarrollando, pero ya lo estás desarrollando en función de cómo tienes en realidad tú y vas haciendo las pruebas de inmediato, las pruebas de carga, las pruebas de, de desarrollo o de producción para los estudios preclínicos, etcétera, de forma muy integrada, para que no te ocurra lo que ocurre en ocasiones con los vehículos en la Expo Automotriz, Expo Show de Shanghái, que llega la fábrica con un prototipo que se ve muy, muy bacán, muy chévere o muy padre, pero que cuando llega a producción no tiene nada que ver con lo que se presentó el prototipo. ¿Por qué? Pues porque quien diseñó el vehículo no tomó en cuenta las complejidades que tiene la fabricación, ¿no? Y entonces a la hora que van llegando los ingenieros para hacer la fabricación, oye, este estampado no lo puedo hacer, oye, esta pieza no la puedo fabricar, necesitamos facilitarla, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que estén integrados la fabricación y la investigación y desarrollo en Norwood, les permite
que el producto, desde el prototipo, desde la idea hasta el desarrollo final, sean muy similares. Esto se da gracias a que tanto en Norwood como en todo Moderna sus operaciones son muy digitalizadas, muy cargadas a nivel pues, de esto, de digitalización. Y entonces esto permite analizar miles y miles de experimentos en paralelo, muy rápido, optimizar secuenciación y tiene una capacidad de cómputo muy importante, muy grande, y además tienen muchos datos donde se pueden encontrar justamente lo que ahorita escribía Juan Carlos, encontrar patrones ocultos, que esto sí lo puede hacer perfectamente Moderna en sus operaciones por estar tan digitalizadas. En el caso de el modelo híbrido de capacidad, justamente el hecho de combinar la planta de Norwood con Lucen, ¿era Lucen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la compañía? Lonza, Lonza, no Lucen, perdónenme. La Eh, fabricante, la la fabricante, fabricante, sí, la fabricante. eh, Lonza. Lonza. Entonces, este modelo híbrido de capacidad les permite justamente eso, hacer esta transferencia de tecnología de una forma relativamente sencilla, que además les permite más adelante tener una nueva línea de negocios con la facilidad, o sea, con muchísima facilidad, ¿no? El hecho de que se organicen por programas justamente les permite también encontrar relaciones entre unos y otros, como por ejemplo el ejemplo que les daba hace rato de los Empic, que es para diabetes, pero pues al encontrar este efecto secundario, pues se desarrolló toda una línea de negocio nueva, ¿no? Entonces, los programas suelen poder compartir información entre ellos y también el hecho de que Moderna prioriza normalmente la velocidad e innovación sobre el coste inmediato porque saben perfectamente que ser los primeros en tener el fármaco, en tener la medicina, en tener el hidrogel, en tener el resultado que se necesita, les va a dar mucho mejores resultados porque además se establecen una base de clientes, se establece una base, bueno, se establecen lealtades, se establecen otras cosas que le van a dar una ganancia sostenida a lo largo del tiempo más adelante, ¿no? Entonces, y esto se notó precisamente cuando ellos, aunque no había todavía productos en el mercado, construyeron la planta de Norwood. Entonces, este es una de los elementos que más claro indican que Moderna busca esto, busca la velocidad y busca la innovación por encima del coste inmediato. Entonces, bueno, esto es lo que se requería en el, más o menos lo que se requería en su entrega, es lo que se espera de ustedes en esta entrega y seguramente si ustedes es aproximadamente lo que entregaron, pues tendrán, tendrán una muy buena calificación. Hasta este punto, sobre esto, ¿quieren comentar algo, alguna pregunta o alguna duda? No, profe. ¿Todo muy claro? Sí, gracias. Sí, señor. ¿Tan claro como mi café de la mañana? No tomo café. Bueno, té, tan claro como el té de la mañana, aunque sea de manzanilla, hierba de té limón o lo que sea, de todas maneras no queda tan claro, ¿no? Yo tampoco tomo café. El TDAH no se lleva muy bien con la cafeína intensa. Los resultados son demasiado intensos. Muy bien. Pues entonces, con eso podemos terminar en este momento nuestra sesión del día de hoy. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Les recuerdo, ya les dejé, de hecho, la presentación de la siguiente semana con una pregunta y es ¿cuántos kilómetros viajó
tu, eh, tu móvil desde la fábrica hasta llegar a tus manos. Investiga a ver qué tan preciso puede ser el dato que encuentres y lo platicamos el próximo jueves. Dicho eso, muchas gracias por la atención y la conexión y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Una feliz Ok. noche para todos. Muchas Profe. Buenas gracias, noches. profe. Buenas Feliz noches, noche. hasta luego.